La Perashá de Lej Lejá nos habla acerca de que secuestran a Lot, el sobrino de Abraham Avinu. 5 reyes hacen guerra contra 4 reyes, 4 reyes ganan la guerra, y cuando ganan esa guerra impactante, impresionante, tal vez una de las guerras mundiales que no están en el conteo de las guerras mundiales, en el momento que eso pasa y secuestran a Lot, dice el versículo, Vayabó a Palit, Vayaquedle a Abraham, y vino el Palit y le contó a Abraham que secuestraron a Lot. Dice Rashi, ¿quién era el Palit? ¿Quién era este Palit, que significa la persona que quedó? Era Og Melech HaBashan. Sabemos que había un hombre gigante que se llamaba Og, que era el rey de la ciudad de Bashán, y él se tomó la molestia de venir hasta acá a contarle a Abraham Avinu que hubo una guerra y que en esa guerra secuestraron a su sobrino. ¿Qué pensaríamos cualquiera de nosotros cuando escuchamos esta historia? Simplemente que quiso hacerle un favor a Abraham. Simplemente pensaríamos que sobrevivió y de alguna manera pues fue a transmitirle a Abraham Avinu lo sucedido. Sin embargo, nos dicen nuestros sabios que Og Melech HaBashan tenía intenciones ocultas en el mensaje que le vino a dar a Abraham Avinu. Y es que Sara, la esposa de Abraham Avinu, era muy bonita. Ya muchos reyes la habían secuestrado para quedarse con ella. Og estaba enamorado de Sara y por lo tanto vino con Abraham Avinu a decirle, ¿qué crees, Abraham? Secuestraron a tu sobrino, córrele, sálvalo. Sabía que Abraham Avinu no lo iba a dejar así nada más a su sobrino y iba a ir a hacer una guerra contra los 4 reyes más poderosos de la tierra. Y entonces Abraham Avinu se iba a morir, y en el momento que Abraham Avinu muriera, Og iba a ir a conquistar a Sarai Menu Haz Shalom. Mi pregunta es, ¿de dónde nuestros sabios deducen que esas eran las intenciones de Og? ¿Por qué juzgarlo para mal? Dice la Mishnah en Masejet Avot, Heve dan et kol adam lekaf zehut. Debes procurar juzgar a todos para bien. Además, dice Rav Galinsky, hay una Gemara en el Tratado de Pesajim que dice que hay 7 cosas que están ocultas para el ojo de la persona. Una de ellas es aquello que las personas guardan en su corazón. Es decir, qué la persona está sintiendo cuando hace cierta cosa, qué la persona está pensando en su interior. En el momento que hace un favor o hace algo malo, eso no lo podemos saber. Los pensamientos los puede ver Dios, pero los seres humanos no podemos saber qué está sintiendo la otra persona o qué está motivando a la otra persona para hacer lo que hace. A fin de cuentas, Og vino a hacerle un favor a Abraham Avinu al avisarle que secuestraron a su sobrino. ¿Por qué nuestros sabios lo juzgan para mal? ¿Por qué le sacan estos aparentes falsos diciendo que Og tenía malas intenciones al hacer lo que hizo? Esta pregunta en la Torá se repite una y otra vez con respecto a muchas interpretaciones de nuestros sabios, que nosotros nos preguntamos de dónde se le ocurrió al Jajam interpretarlo de esa manera. Otro caso muy parecido nos lo cuenta más adelante la Torá con respecto a Jacob Avinu. Dice la Torá que Jacob Avinu se tuvo que escapar de Esab, su hermano, y cuando se escapó en el camino, Elifaz, el hijo de Esab, lo atrapó y le dijo, mira, Jacob, yo soy alumno tuyo y tú me enseñaste Torá y me enseñaste esa sabiduría de la Torá, esos conocimientos, y dentro de los valores de la Torá me dijiste que debemos respetar al padre y a la madre.
Eso te lo enseñó a ti Dios y tú me lo transmitiste. Ahora mi papá me pidió que te matara. ¿Qué hago? ¿Cómo quedo bien con Dios y quedo bien con mis papás? Le dijo Jacob, no te preocupes. Despójame de todos mis bienes, quítame todo mi oro, mi plata, mi ganado. Déjame en la calle y de esa manera tú estarás cumpliendo con la orden de tu padre de matarme. Porque dice la Guemará que hay 3 personas que son consideradas en vida como muertos. Uno de ellos es aquella persona que no tiene nada, no tiene, como dicen por acá en México, ni en qué caerse muerto. Una persona que no tiene nada de dinero es considerada como muerta porque no puede ayudar a los demás, no puede hacer nada por el prójimo. Y una persona que no puede hacer nada por el prójimo no puede tener esa alegría de dar. Y el que no puede vivir la vida con alegría es como si está muerto. Despójame de todos mis bienes. Y Elifaz se tomó muy en serio las alajot de su maestro y lo despojó de todo el dinero. Jacob llega sin un centavo a la casa de su suegro, encuentra a Rachel y desea casarse con ella. Y entonces, cuando Rachel le presenta a su papá y Labán, el hermano de Rivka, la mamá de Jacob, ve a Jacob, su sobrino, que está llegando a lo lejos. Y en el momento que lo ve, corre hacia él, lo abraza, lo besa y lo invita a su casa, dice la Torá. Explica a nuestros sabios, ¿sabes por qué razón Labán abraza, besa e invita a Jacob, su sobrino, a su casa? Lo hizo con malas intenciones. Lo abrazó porque imaginó que traía su dinero escondido. Dijo, ¿cómo? Cuando vinieron por mi hermana Rivka, Abraham Avinu mandó a su esclavo Eliezer con 10 camellos cargados de oro y plata. Y vinieron y le dieron a mi papá Betuel oro, plata, dinero para tirar a la basura. Y había venido el esclavo de Abraham. Ahora que está viniendo Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, mi sobrino, seguramente trae mucho más riqueza todavía. Corrió y se dio cuenta que no traía nada consigo, que no habían 10 camellos cargados de oro atrás de él. Por eso corrió y lo abrazó para tocarlo y ver si traía algunos diamantes en las bolsas, pero se dio cuenta que no. Labán fue tan descarado que lo besó en la boca, un beso francés, como le llaman por acá, para ver si no tenía joyas escondidas en la boca, si no tenía un diente de oro, una incrustación de diamante. Se dio cuenta que tampoco. Entonces lo invitó a su casa. ¿Para qué? Lo invitó a su casa para ver si sacaba la sopa y podía decirle en dónde tiene escondido todo el dinero. Y la pregunta es, ¿por qué juzgar a Labán para mal? A fin de cuentas, Labán era su tío. Jacob era el hijo de su hermana Rivka. ¿Por qué razón lo vas a juzgar de una manera así? Seguramente Labán salió a recibirlo, lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa, pues porque es su sobrino. Si llega tu sobrino de viaje, de visita, él vive en los Estados Unidos, él vive en Israel, él vive en otro país del mundo y viene de visitas a tu ciudad, no corres al aeropuerto a traerlo, no lo traes a tu casa, no le das todo lo que sea necesario. Claro que de todo corazón lo harías. Si es así, ¿por qué nuestros sabios interpretan que lo hizo Labán solamente porque quería sacarle dinero a Jacob? Una pregunta más con respecto a este tipo de cuestiones. La vemos con respecto a Yosef. Yosef Atzadik
Yosef al que vendieron sus hermanos y que se convirtió en rey de todo Egipto, ¿cómo le hizo para hacerse rey? Nos dice la Torá que estuvo durante 10 años Yosef en la cárcel. Cuando Yosef estaba 10 años en la cárcel, habían 2 ministros. Un ministro que lo había metido el faraón al calabozo, a la cárcel, por haber tenido un defecto en su pan. Era el panadero, el ministro que se encargaba de todo el pan que le llegaba a la mesa de Paró y que él comía. El pan tenía una piedrita y por lo tanto lo metió a la cárcel. Había otro ministro, que era el ministro de la bebida, y lo mandó a la cárcel el faraón porque había una mosca en su vino, en su bebida. Ambos soñaron un sueño muy raro y a cada uno de los dos Yosef les interpretó cuál era la interpretación correcta de sus sueños. Al ministro del pan le dijo: en 3 días va a venir Paró, te va a levantar el juicio de nuevo y te va a dictaminar la muerte. Y al ministro de la bebida le dijo: en 3 días el faraón te va a regresar al puesto original que tenías. Y así fue. En el momento en el que llegaron los juicios y llegaron los dictámenes, dictaminaron que el ministro de la comida, del pan, lo iban a colgar y lo iban a matar. Pero al ministro de la bebida lo iban a regresar con todo el honor que merece al puesto en el que tenía anteriormente. Y antes de que se vaya, Yosef lo agarra y le dice: por favor, Ushartani veotzetani, no se te vaya a olvidar sacarme de acá cuando regreses nuevamente a convertirte en un ministro. Háblale al faraón de mí y yo te interpreté tus sueños. Pasaron 2 años y después de 2 años el ministro de la bebida se olvidó de Yosef. Vaishkajeu, dice el versículo, y lo olvidó por completo. Pero después de 2 años, de pronto, el faraón empieza a tener sueños muy raros. Sueña que las vacas flacas se comen a las gordas, sueña que las espigas flacas se comen a las gordas y no puede estar tranquilo. Tanta era su angustia que había mandado a averiguar a alguien que pueda interpretarle el sueño. En ese momento se acerca el ministro de la bebida con el faraón y le dice: señor rey, Et hataai ani mazkir hayom. El día de hoy vengo a confesar mis pecados delante de usted. Recuerda, señor rey, que hace un par de años usted me metió a la cárcel, pues ahí había un hombre hebreo. Y ese joven hebreo me interpretó a mí y al ministro del pan nuestros sueños y se cumplieron. ¿Por qué no lo saca y le pregunta la interpretación de sus sueños? Dicen nuestros sabios: ¿por qué razón el ministro del vino recordó a Yosef después de haberlo olvidado 2 años y lo recomendó delante del faraón diciendo un preámbulo: yo ahora, señor rey, le recuerdo que alguna vez pequé contra usted y usted me metió a la cárcel? Él arriesgó su vida porque al recordar los pecados delante de los faraones, eso podía llegarse a convertir en una nueva condena, en una falta de respeto. Decirle: señor rey, ¿se acuerda que yo le hice algo malo antes? Eso podía haber sido considerado una violación a la ley y lo podían haber metido de regreso a la cárcel, pero él se arriesgó, fue valiente, seguramente ¿por qué? Pues para cumplir su promesa. Era una persona honesta, no podía ver a alguien sufrir, que tiene un sueño y está muy angustiado, y además había prometido hablar bien delante del faraón sobre Yosef, pues todo cuadra. Dicen nuestros sabios: ¿sabes cuál es el motivo por el cual el ministro de la bebida fue con el faraón? Lo hizo por egoísta. No lo hizo por Yosef, lo hizo por sí mismo. Es decir, vio una oportunidad. Dijo:
¿Qué pasa si mi faraón sigue con esta angustia tan tremenda del sueño que tuvo? Y sigue con esa preocupación y esa angustia. Eso le puede subir muchos los niveles de estrés. Y va a estar muy enojado y pegando gritos por acá y gritos por allá, y a mí también me van a tocar esos gritos. Va a empezar a cortar cabezas. La gente se va a rebelar en contra de él y lo van a matar. Y después de que lo maten va a subir un nuevo faraón. ¿Y qué tal si al nuevo faraón no le gusta la manera en la que yo preparo las bebidas? ¿Qué tal si no le gusta el whisky que yo hago? ¿Qué tal si no le gustan las margaritas o los tequilas como yo los preparo? Y se trae a su propio barman. Me va a correr a mí, me voy a quedar sin chamba. Si es así, me conviene arriesgarme y venir delante del faraón y decirle y arriesgarme a que me metan otra vez a la cárcel con tal de que el faraón no se me muera. El ministro de las bebidas no lo hacía por Yosef, lo hacía por él. La pregunta es, ¿por qué dicen esto nuestros sabios? De los versículos literales de la Torá no se aprende así. Eso no se ve de manera superficial. Además, dijo el Talmud, que nadie sabe lo que hay en el corazón de la persona. ¿Cómo saben nuestros sabios qué estaba pensando este hombre? ¿Y acaso no debemos juzgar a todas las personas para bien? La respuesta a todas estas preguntas es muy simple. Hazal HaKedoshim, nuestros sagrados rabinos del Talmud, aquellos que interpretaron estas historias, conocían perfectamente el perfil de cada una de estas personas. Sabían cómo ellos se conducían y cómo ellos eran. Y si conoces a la persona mediante sus acciones, entonces ya no aplica la regla de que no puedes saber lo que hay en su corazón. Sí puedes saber en su corazón porque ya hay antecedentes que lo etiquetan, que lo clasifican. Estas personas ya habían demostrado haber tenido malas intenciones antes. Estas personas, desde que nacieron, nunca se preocuparon por mejorar su conducta, nunca se preocuparon por estudiar un poquito cómo ser mejores personas. Dice Rav Galinsky, cuando una persona nace al igual que un animal. Un animal, un burro, cuando nace, es un burro. Cuando crece, ahora es un burro más grande. Y cuando se hace más grande todavía, pues es más burro aún. La persona entre más va creciendo, al igual que cualquier otro animal, se va convirtiendo en lo que es de una manera potencializada. Un burro, ahora es un burro más grande, ahora es un burro más grande todavía. Un león, al principio es un poco más mansito, no mencito, mansito. Va creciendo el leoncito y se va volviendo más salvaje y más salvaje cada vez. Pero nunca vamos a ver en la naturaleza, entre el reino animal, a un animal que cambie y que sea mejor porque fue creciendo y ahora es más grande. Y esa es una diferencia con el ser humano. El ser humano, conforme va creciendo, se puede ir perfeccionando o puede quedarse igual y seguir por el rumbo animal. Una persona que se preocupa por mejorarse a sí mismo, por cambiarse a sí mismo, por estudiar la Torá, por cumplir las mitzvot, por pensar y desarrollar en sí mismo una personalidad positiva, por preocuparse por los demás, cada vez va a ir perfeccionando esa parte animal que hay en nosotros y la va a convertir en algo angelical y en algo divino. El ser humano puede irse convirtiendo poco a poco en un ángel. Sin embargo, un ser humano que no trabaja sobre sí, conforme va creciendo, lo único que va haciendo es potencializar el animal que hay dentro de sí, potencializar el salvajismo que hay dentro de sí,
potencializar el egoísmo que hay en su interior. Los bebés cuando nacen quieren todo para sí mismos, son egoístas. No digo que sean malos, pero su naturaleza es una naturaleza egoísta. Ellos no dan nada por los demás, ellos no dicen gracias, ellos no piden las cosas por favor, no son educados, les pegan a sus hermanitos, pero conforme el bebé va creciendo, se le va educando. Sus papás le van dando una buena educación y le enseñan lo que es bueno y lo que no. Y le enseñan cómo ser mejor en la vida. Pero a una persona a la que no le enseñan a ser mejor y él mismo no se preocupa por perfeccionarse a sí mismo, entre más crezca, más egoísta va a ser. Entre más crezca, más enojón va a ser. Entre más crezca, más animal va a ser. La única diferencia es que ahora va a ser en una escala mucho mayor. Cuando somos niños, jugamos con cochecitos. Cuando somos grandes, jugamos con coches más grandes y más caros, pero sigue siendo nuestra diversión. Cuando una persona es pequeña, juega y se divierte con reírse y burlarse del otro. Cuando crece, si no se perfeccionó a sí mismo, va a seguir divirtiéndole el hacer sufrir a otras personas. Y lo vemos, desgraciadamente en nuestro país, vemos mucho esos sentimientos, esos animales que crecen y siguen siendo animales. Personas que disfrutan y se deleitan al ver sangre, al ver morir a otras personas, al matar, al robar, ya lo disfrutan. ¿Por qué? Porque no se perfeccionaron a ellos mismos. Nuestros sabios sabían de quiénes estábamos hablando. Y cuando la Mishnah dice, juzga a toda persona favorablemente, está hablando de que cuando la balanza está a la mitad, lo puedes juzgar para bien o lo puedes juzgar para mal. Aquella cosa que hizo, la puedes juzgar para bien o la puedes juzgar para mal, y de las dos maneras lo puedes interpretar de manera correcta. Pero si es obvio y evidente que lo que está haciendo es algo malo, no puedes ponerte una venda en los ojos y juzgarlo para bien. Cuando ves a una persona que todo el tiempo roba y de repente lo ves en un súper que agarró algo y se lo metió a la bolsa, no lo vas a juzgar para bien diciendo, seguramente no tenía espacio en las manos para cargarlo y ahorita en la caja lo va a sacar y lo va a pagar. No lo vas a juzgar para bien. ¿Por qué? Porque ya tiene antecedentes. Estas personas de las que habla la Torá y que interpretan nuestros sabios sus sentimientos y lo que había en su corazón es porque ya tenían antecedentes, porque se trataba de personas que nunca se preocuparon por perfeccionarse a sí mismos. Existía Abraham Avinu y Og Melech HaBashan nunca se acercó con Abraham Avinu. Oye Abraham, tú tienes un nivel de moral muy alto, mucha ética, les das clases a muchas personas, les enseñas el camino de Dios, a tener confianza en Dios, a ser buenos, a ser honestos. Abraham, ¿me podrías enseñar a mí también? ¿Cuándo hizo eso Og Melech HaBashan? Nunca le interesó. A la gente que nunca le interesa estudiar y aprender sobre crecimiento y desarrollo personal y no le interesa escuchar cómo ser mejor persona, su destino es convertirse en un animal más grande del que es. Conforme va creciendo, va teniendo más fuerza para destruir más. Es por eso que nuestros sabios, cuando interpretan a estas personas, interpretan de manera negativa, porque eran personas malas. Por otro lado, cuando se habla de personas buenas, a pesar de que la Torá de manera textual y literal nos habla de cosas malas que hicieron, la Torá nos interpreta cuáles eran los sentimientos en el momento en el que hicieron esas cosas malas. Sí, es verdad, se equivocó y pecó, pero lo hizo con una finalidad positiva. Por ejemplo, a Aarón HaKohen. Aarón HaKohen construyó el becerro de oro. Sin embargo, nuestros sabios lo interpretan de la siguiente manera.
el pueblo de Israel se había reunido para hacer el becerro de oro porque Moshe no bajaba. Y habían pensado que Moshe murió. Fueron con Hur. Hur, constrúyenos un ídolo. Y Hur no quiso. Lo mataron. Vinieron con Aarón. Aarón, constrúyenos un ídolo. Dijo Aarón, está bien, tráiganme oro, pero tiene que ser oro de primera calidad. Oro de 18 quilates. Tráiganlo de los oídos de sus mujeres. Solamente vamos a hacer el ídolo con joyas de las mujeres. ¿Qué les parece? En eso fueron ellos, trajeron el oro y Aarón lo puso al fuego y de manera mágica se hizo el becerro de oro. De una manera muy rápida y muy particular. Dicen nuestros sabios, la intención de Aarón no era construir un ídolo, una estatua para traicionar a Dios. La intención era hacer tiempo en lo que les piden a sus esposas las joyas, y las esposas iban obviamente a negarse, ya que para una mujer es muy valioso sus joyas, su ropa, sus accesorios, y mientras hacían tiempo, iba a bajar Moshe de la montaña y no iba a haber ningún problema. Nos dicen nuestros sabios, Aarón no tenía miedo que lo maten a él, tenía miedo que si habían matado a Hur y ahora mataban a un Cohen Gadol, a un sacerdote representante de Dios, el pueblo de Israel no iba a tener perdón de Dios jamás. Dijo, no voy a dejar que me maten, voy a hacer tiempo hasta que venga Moshe. Lo interpretan de esta manera nuestros sabios. ¿Por qué? Porque saben de quién estamos hablando. Estamos hablando de Aarón a Cohen, de una persona devota, del hermano de Moshe, el que estuvo apoyando a Moshe en todo desde que Dios lo nombró líder del pueblo de Israel en lugar de él. Si sabes de quién estás hablando, y esa es una persona buena, dice el Talmud, si viste a una persona tzadik que cometió un pecado, no hables mal de él al día siguiente. Seguramente tienes la manera de interpretarlo para bien. Y si no, si estás seguro que lo que hizo es malo y no hay la opción de interpretarlo para bien, sábete que si se trata de una persona conocedora de la Torá, una persona que se preocupa constantemente por su desarrollo y por crecer y por ser mejor persona y ayudar a los demás, sábete y estate seguro que él ya se arrepintió y ya hizo teshuvá. Por lo tanto, no hables mal de él al día siguiente. Esto nos enseña cosas muy profundas, nos enseña una perspectiva correcta de analizar la Torá y nos enseña a entender por qué nuestros sabios dicen aquello que dicen. Ojalá que todo esto nos abra un poquito más la mente para entender desde otro punto de vista las historias de la Torá y que podamos llenarnos de mensajes positivos, que podamos crecer constantemente con las enseñanzas y la sabiduría de la Torá y que dejemos el animal que hay dentro nuestro atrás para ir creciendo, ir convirtiéndonos en ángeles, en seres espirituales, en imagen y semejanza de Dios, con la llegada del Mashiach Tzidkenu, Bimera Beyamenu. Amén.